Ya sea como poética asumida o como una consecuencia, la locura da identidad a cierto tipo de arte. En este capítulo de Banda Ancha conoceremos la obra de Yayoi Kusama que se presenta por primera vez en México. Daniel Johnston dio una muestra de su arte desquiciado en el High Festival de Jalapa. Desde el manicomio, los últimos días de Juan López Moctezuma quedan al descubierto gracias al azar. Yayoi Kusama ha perseguido sus obsesiones en dibujos, pinturas e instalaciones casi siempre marcadas por lunares de diversas dimensiones. Recluida voluntariamente en un sanatorio psiquiátrico desde 1977, la japonesa sigue desarrollando formas a partir de lunares. El Museo Tamayo presenta la exposición Obsesión Infinita, una retrospectiva que muestra obras realizadas entre 1950 y 2013. La experiencia de ver de cerca el universo de Yayoi Kusama es inigualable. Se dice que todo comenzó durante una fría noche en Nueva York. Yayoi había llegado a la Gran Manzana y rápidamente se integró al espíritu del momento, donde Warhol oficiaba su culto desde The Factory. La artista japonesa dormía en un taller sin ventanas y durante un delirio febril, comenzó a ver puntos de colores por todos lados. La obra de Yayoi Kusama es inimitable. Desde sus comienzos en 1959 parece prefigurar el siglo XXI. Sus formas además parecen contagiosos sueños y escenarios de otro mundo. Obsesión Infinita es una de las mejores exposiciones que ha tenido el Museo Tamayo. Yayoi llega a Nueva York en el 57. A ella le va a tocar vivir una época de esta ciudad y en general en Estados Unidos particular. Sobre todo porque son los años que escalan hacia el 68 y bueno, en fin, todo lo que sucedió en el mundo, incluso en el 68, la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Ella viene de un Japón sumamente conservador, donde la sociedad, sobre todo para las mujeres, era, pues digamos, muy opresiva de cierta forma, y sin embargo se inmiscuye en Estados Unidos, pues como si hubiera casi no solo nacido ahí o como si se hubiera formado en Occidente, sino que tiene esta gran virtud de saber jugar con la imagen de ella como esta mujer japonesa, en contraste con este país pues que poco tenía que ver con el bagaje que ella traía culturalmente, o al revés, ¿no? O sea, cuando ella tenía que enfrentarse como a estas raíces que tenía de un país conservador, pues jalar a la mujer occidental que se había generado ella misma en su experiencia a través de vivir en Estados Unidos, en fin, ¿no? En algunas cosas está muy adelantada a su época. Ella, por ejemplo, hace cosas como seriar papel tapiz y demás, que eventualmente años después, gente como Andy Warhol y demás, no quiero decir retoman en el sentido de que lo retoman de ella, pero ellos empiezan a explorar en ese sentido. Si Warhol tiene sus retratos de personalidades, o René Magritte su pipa, que no es una pipa, Yayoi tomó un símbolo universal de múltiples interpretaciones, pero que en su contexto personal adquiere grandes e interminables dimensiones. Mucho de su obra en cuestión estética se ve invadida de esta idea de puntos. Yayoi crece en una familia burguesa, digamos bien establecida, en Japón en los 30, bueno, cuando ella está muy chiquita, ella nace en el 29, y esta familia el papá se dedica a las semillas. Entonces, por una parte, pues hay esta cosa desde chica de estar rodeada de un patrón repetitivo como lo puede ser el negocio de las semillas. Sin embargo, el punto viene también en contraste de una serie de visiones o de alucinaciones que ella dice tener desde muy joven, en los cuales la cara se le cubre como de, bueno, la vista, digamos, como de redes con pequeñas como ranuras. Otra de sus obsesiones fueron los happenings, donde el artista utilizaba de lienzo los cuerpos de sus participantes, pero ella solo dirigía y participaba con su pincel. Los asistentes eran los encargados de protagonizar estas fiestas de color y locura.
En Obsesión Infinita, lunares y ciertos símbolos de los happenings se encuentran en forma de instalaciones, algún video y muchas fotografías y dibujos de aquella época. Esta es una de las muestras más altas del arte de Yayoi Kusama. Toda tal vez es adelantarme, pero yo diría que la gran mayoría de la obra de Yayoi es tratar de vincular al espectador o al público con ella, con su vida, con su personaje y con digamos, con cómo ella percibe su entorno, ¿no? Yo creo que Yayoi en ese sentido llevaba ya muchos años, desde joven, lidiando a través de su creación artística con esta característica psicológica emocional que no es un quiebre a partir de algo, más bien es parte de quien ella siempre fue. Claro que su formación y demás fue inclinando esta obsesión. Entonces yo creo que al ella tomar una decisión de regresar a Japón y posteriormente este tema de internarse, pues puede ser muchas cosas. Sí puede ser una necesidad de estar sola, de tener un espacio propio en ese sentido, donde hay cierta reclusión y su obsesión no es algo extraordinario, ni mucho menos, sino al revés. Más bien se vuelve el 100% de su vida el poderlo trabajar. El día de hoy pues, seguirá internada porque tiene que estar internada. No creo que ya más bien es una decisión de un estilo de vida que le acomoda y que además contribuye al personaje de Yayoi Kusama. La obra gráfica reciente de Yayoi Kusama regresa a sus orígenes. Quizás sean una muestra del mejor momento del artista de 85 años. El motivo del punto se ve acompañado por muchas otras figuras que también se repiten obsesivamente. Flores, ojos y autorretratos de perfil se entretejen en una red de lunares y colores. Es interesante, Yayoi es una mujer que no puede vivir sin crear. O sea, la línea entre su vida y su arte es o muy fina o nula en ese sentido. Ella desde muy chica tiene muy claro que quiere ser muy famosa y nunca lo niega y al revés, o sea, lo persigue. Da gusto ver a una mujer que hoy, a los 85 años, en vida, se ha dado cuenta de que ha logrado esa meta y que esa meta que se puso cuando ella todavía vivía en Japón y no había salido de su país natal, pero que tenía muy claro que quería alcanzar, pues hoy en día es sin duda una realidad. El manicomio de la Castañeda se encontraba en Mixcoac y había sido inaugurado por Porfirio Díaz para celebrar los 100 años de la independencia. El INAH posee un gran archivo fotográfico de la vida en esta casona. Desconcertantes personajes deambulan por el edificio de magnífica arquitectura, cuya fachada fue trasladada a algún lugar del centro del país. En un cerro del pueblo de Mixcoac se levanta la hacienda de la Castañeda. En ese lugar se mandó construir una casa distribuida en 25 edificios. Era un conjunto arquitectónico diseñado para tratar por primera vez en México las diversas enfermedades mentales que se conocían. El Manicomio General de la Castañeda era parte de las obras destinadas a la creación de un sistema de salud pública, como el Hospital General, que había sido inaugurado 5 años antes. El nuevo manicomio tenía capacidad para 1,200 pacientes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia conserva un registro visual de la vida en la Castañeda, desde su inauguración y hasta 1968, cuando el hospital psiquiátrico cerró sus puertas. En estas fotografías se puede ver la vida cotidiana de los pacientes, cómo socializaban entre ellos o cómo se apartaban en algún rincón sin querer saber nada de nadie. Desde los años 20, todo cabía en la idea de la locura y en la Castañeda. Alcohólicos, fumadores de marihuana, neuróticos, ancianos seniles, golpeadores callejeros. Esta amplia gama de psicologías convivía con los esquizofrénicos, los maníaco-depresivos, los sociópatas y quienes habían sufrido daños neurológicos por la sífilis. A la Castañeda iba a parar todo lo que no cabía en cárceles y otros hospitales y lo que sobraba de las calles y las familias. El manicomio cerró en 1968 cuando daba asilo a más de 50,000 personas. La vida que palpitaba en el interior de aquel viejo edificio de Mixcoac
ha propiciado infinidad de leyendas que todavía se cuentan en esta zona de la Ciudad de México. La Castañeda fue un lugar donde el sufrimiento era moneda común y cuyas imágenes muestran también la capacidad de los considerados alienados para refugiarse de este mundo. Esquizofrénico y bipolar, Daniel Johnston posee una discografía que comenzó a gestarse en 1981. Entre los sanatorios y la casa de sus padres, el talento nunca ha abandonado a este cantautor que también es artista gráfico. En su cabeza hay dos mundos en colisión. Sus dibujos dejan al descubierto una galería de héroes y personajes de la cultura norteamericana, pero puestos al revés por un torrente de emociones. Y en sus canciones, las visiones cristianas de la lucha entre el bien y el mal enmarcan batallas campales de Satán contra el Capitán América. Daniel Johnston ha ingresado al hospital psiquiátrico en varias ocasiones. A pesar de que hace tiempo perdió el contacto con la realidad, lleva una vida de rockstar profesional cuando la salud se lo permite. A sus 53 años ha cumplido sus sueños. Es famoso, o al menos célebre. Por ahora el trastorno maníaco depresivo que padece desde la juventud está controlado, pero basta una pequeña alteración en su rutina para que el medicamento deje de surtir efecto, y entonces el rockstar desaparece. Los cómics y los Beatles inspiraron las primeras canciones. Después perdió la cabeza, como él mismo lo relata, y Daniel Johnston se volvió peligroso. Protagonizó episodios violentos con su primer manager y los integrantes de Sonic Youth, y casi se estrella en un avión con su padre porque creía que podía saltar en paracaídas. Un amor no correspondido, obsesión de toda su obra, tal vez haya sido una de las tantas llaves que abrieron un hoyo en la cabeza, otro de los atributos con los que suele caracterizar a sus personajes. Al desamor siguió una personal mitología cristiana. Daniel Johnston, mientras tanto, seguía escribiendo canciones y grabándolas en cassette. Su primera reclusión larga fue en un hospital de Virginia luego de atacar a una anciana. Mientras tanto, la fama de Daniel Johnston aumentaba. Los dibujos de sus cassettes comenzaban a verse estampados en camisetas. Cuando Kurt Cobain mostraba orgulloso a la rana Jeremías, personaje de la portada del disco Hi, How Are You?, el todavía joven Johnston ya era una celebridad como había soñado. Estuvo a punto de firmar un jugoso contrato con el sello Elektra, pero consideró que eran satánicos y dejó ir lo que para muchos fue la oportunidad de su vida. Desde sus primeras presentaciones en vivo, los admiradores reconocen que su talento se alcanzaba a ver por etapas. Había minutos de genialidad y otros momentos donde era difícil entender lo que Daniel quería decir. La voz parecía de alguien que efectivamente está observando a Satán, con quien entabla una cruenta lucha. En sus conciertos, la sesión puede durar 2 o 3 canciones o un par de horas, dependiendo de las energías y lucidez del artista. Pero su creatividad se encuentra en el mejor momento. El documental The Devil and Daniel Johnston, de Jeff Fauerside, conquistó más fans de este ícono del fin del siglo XX. Y aunque algunos lamentan que a varias generaciones les guste un loco que lo único que ha querido es ser famoso, son más los seguidores de este artista que parece cantar desde el purgatorio. I'm living my life in vain. Where am I going to? I gotta really try so hard to get by. And where am I going to?
López Moctezuma fue un genio maldito del cine de terror. Alucardos, retrato de un vampiro, es una película que muestra material fílmico que unos fans del director obtuvieron del hospital psiquiátrico donde pasó sus últimos días. Ulises Guzmán recuerda esta aventura y el desconcertante destino de los protagonistas de este documental. Uno se la pasa buscando como proyectos, ¿no? Y para hacerlos, pero tuve la fortuna de que llegó hacia mí. Es decir, a Lalo y a Manolo, que son los conocidos hoy como los Alucardos, los conocí durante un festival muy famoso del género, se llama Macabro. Yo estaba presentando cortometrajes, ¿no? Mi trabajo, digamos, y en el cóctel de presentación ahí me fueron abordando que si conocía a Juan López Moctezuma, que si había visto sus películas, que sí, muy insistentes, ¿no? Entonces yo les decía que sí, pero les iba huyendo porque si ustedes los ven, también les huirían. Pero de pronto, pues ya, digamos, estaba acabando el cóctel, me fui quedando solo con ellos y ya arrinconado me decían que ellos tenían películas de Juan López Moctezuma, pero en 35 milímetros. Entonces eso llamó mucho mi atención y esa misma noche me empezaron a comentar, a contar cómo lo sacaron del psiquiátrico, todo eso, y terminó ahí el cóctel y empezó la película. Yo dije, esta historia la tiene que saber la gente. Pocos como él supieron retratar el imperio de la locura y las almas atormentadas. Y a pesar de ser un cineasta de culto y un reconocido promotor y productor de cine, además de locutor, de la vida de Juan López Moctezuma se conocen apenas algunos retazos. El director de cine Ulises Guzmán de pronto fue parte de una trama que parece fantástica y cuyas secuelas parecen sacadas del cine del propio Juan López Moctezuma. Su película Alucardos, retrato de un vampiro, es un documental invaluable y también muy extraño. Juan López Moctezuma es un personaje mexicano que tiene una cuestión realmente disímbola. Imagínate que era como el vocero de Televisa, es decir, como el que leía las noticias en la noche, en la mañana, y en la noche hacía películas loquísimas de terror de lesbianas siniestras, como Alucarda, como La Mansión de la Locura. Él fue el que trajo a Jodorowsky a México. Él es uno de los precursores del movimiento pánico en México. Por el lado artístico, pues digamos, tenía una faceta de innovación, un gusto por el jazz, era pintor, entonces era de esos personajes, es de esos personajes que son inabarcables y por lo tanto, en ese sentido, de pronto suelen ser sospechosos para los dos puestos, ¿no? Por supuesto, es un personaje al cual muchos críticos en su momento destrozaron, ¿no? Críticos de cine, pero hoy en día ha encontrado un vínculo con la gente más joven y que le gusta el terror y yo te diría como que el cine de propuesta y más loco, ¿no? La filmografía de este director se compone de 5 películas, que fueron suficientes para convertirlo en un cineasta de culto, no solo por cultivar un género escaso en México, sino por sus perturbadoras historias. Los últimos días de Juan López Moctezuma parecen mostrar a un director poseído y maldito por su propio arte. ¿Por qué realmente este director terminó su vida en un hospital psiquiátrico? Él ya traía un problema pues, psicológico, digamos, mental. Temporalmente caía sus últimos años en tratamientos psiquiátricos, ¿no? Entonces sí era un personaje complicado en ese sentido porque tú te lo podías encontrar lúcido en unas temporadas y en otras temporadas estaba en el plano astral. Un día cayó en el psiquiátrico justamente cuando lo están buscando los Alucardos, Lalo y Manolo. Ellos lo encuentran ahí, van al hospital psiquiátrico de Ramón de la Fuente, logran sacarlo,
bajo esta idea de que lo estaban matando, que le estaban haciendo daño, y entonces lo tienen durante 3 días en su casa, en donde lo tienen en un principio un poco catatónico, perdido. Él no sabía que él era Juan López Moctezuma, un muy famoso cineasta, y ellos se encargan de recordarle quién es, ¿no? Le ponen sus películas, lo llevan a las locaciones donde filmó, como el Chopo, el Desierto de los Leones, y el señor empieza a tomar y a retomar, digamos, su personaje, se acuerda quién es. En el momento en que regresa a sí mismo, hacen una amistad que dura 8 meses. Un año después fallece, y un año después de que fallece les anuncian a los Alucardos que son los custodios y herederos de la obra de Juan López Moctezuma. Alucardos, retrato de un vampiro, alimenta la leyenda y también el gusto por el cine de Juan López Moctezuma, el más misterioso y extraño de los cineastas mexicanos. La locura tiene que ver mucho con Alucarda, con Alucardos y con Juan López Moctezuma y con Manolo y conmigo y con Lalo y demás. Es decir, en este sentido creo que el cine es eso, ¿no? Es un poco formar tu locura, ¿no? A través de la ficción o del documental o qué sé yo, y demostrárselo a los demás, y que entonces esas locuras empaten y haya un vínculo de comunicación. Creo que en ese sentido sí es una bomba de locura esta película, porque te vas dando cuenta cómo a través también de uno, cómo construye esta locura, se va ocurrando o se va metiendo a lugares muy oscuros. El arte es locura en movimiento y también una terapia para tener al menos un dedo en la realidad. Gracias por acompañarme en este viaje a la razón y la sinrazón. Yo soy Jessy Bulbo y esto fue Banda Ancha.